Buenas noches, saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengan ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunava, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, y quienes habla Guillermo Ruiz Guevara a cargo de los coloquios, compartiendo experiencias, indagando sobre los avances de la tecnología y ofreciéndosela a todos quienes nos acompañan en los coloquios desde la UNI. El día de hoy hemos preparado un material sobre algo que empieza a tomar una importancia notable en el ámbito académico. Luego de conocer la actividad eléctrica del cerebro, de descubrir cómo es posible mapearlo y reconocer la intensidad eléctrica que varía según la experiencia que enfrenta cada individuo, entonces se llegó a la conclusión de la viabilidad de estimular la actividad eléctrica del cerebro y por consiguiente estimular las ondas eléctricas que produce, las ondas cerebrales. Este acontecimiento ha dado lugar a una nueva disciplina, la conectómica, ha dado lugar a una serie de recursos tecnológicos ya disponibles que permiten, por ejemplo, el escaneo vibracional y reconocer en 30 segundos la conducta del individuo con un estudio preciso y profundo, lo que significa que las aulas en breve tiempo van a variar las características que hasta ahora hemos conocido en la relación docente-estudiante, en el conocer las capacidades del estudiante y cómo modularlas, cómo orientar al estudiante al desarrollo real de sus capacidades cerebrales. Esta ruta hacia la quinta revolución industrial será recorrida por los educadores y estará en manos de ellos lo que ocurra con los estudiantes de los tiempos próximos. La quinta revolución industrial no es un escenario de más máquinas, de más tecnología, de más software, de más inteligencia artificial. No. La quinta revolución industrial se prevé sea un escenario donde la humanidad pueda encontrar formas de mejor relación y una tecnología a su servicio. El mito de la máquina por encima del hombre no ocurrirá en la medida que los educadores formen seres potencialmente preparados para hacer de las máquinas mejores instrumentos. Pronosticado por Robert Gilbert a mediados de los 90 del siglo pasado, cuando él decía, mejores máquinas no hacen mejores hombres, pero mejores hombres hacen mejores cosas con las máquinas. Sobre este particular, entonces, vamos a revisar hoy un material que nos lleva a entender en el acto formativo que el objeto de estudio, que la labor educativa es el cerebro humano. Educamos cerebros. Y es en esas condiciones que la escuela básica tendrá que aportar un nuevo producto educativo, con estrategias que comprenderán ahora un nuevo escenario desde la escuela básica hacia la educación superior. Y esa escuela básica deberá estimular los patrones eléctricos de cada estudiante a partir de ejercicios de motricidad. La motricidad va a adquirir una mayor importancia de la que habíamos previsto en las centurias últimas.
aquella frase, o bueno, oración, porque contiene dos verbos, aquella oración de siéntate y cállate, habrá que eliminarla en las aulas. Quizás la generación a la que pertenezco escuchó a muchos profesores decir, siéntense, cállense. Habrá que ubicar aquellas estrategias que permitan que la actividad ordenada, debidamente estructurada, donde el movimiento sea parte del desarrollo del estudiante, lo conduzca a construir escenarios de organización y de correlación entre estudiantes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Repito, el estímulo de patrones eléctricos a partir de ejercicio de motricidad. Primero, motricidad simple, aquella que tienen a su cargo los docentes de la época, eh, de la educación inicial y la educación primaria, donde en los últimos años la educación física se ha visto reducida, y una educación secundaria en donde se privilegie la actividad física a partir de la cual el estudiante reconozca su biología, sus potencialidades, su actividad cardíaca, su actividad cerebral, y todo ello, por supuesto, en medio de un currículo que le permita descubrir el mundo, comprenderlo y servirlo, y servirse y servirlo. El ejercicio de las potencialidades multisensoriales entonces toma una nueva dimensión. Y esto será uno de los actos educativos de mayor valor. De manera que se favorezca a partir de la motricidad el desarrollo del equilibrio. Lo vamos a precisar ahora, pero está muy claro en lo que los neurólogos han encontrado, que desde el cerebelo hacia el tálamo hay una actividad que no tiene que ver únicamente con el movimiento, sino un equilibrio que tiene que ver con los comportamientos en su más amplio entendimiento, lo cual significa que el movimiento se convierte en efecto, como lo preconizó Waldorf y otros educadores, en un asunto de especial interés en la vida de las aulas. De manera pues que en educación superior podamos encontrar el desarrollo dinámico del potencial cerebral a cargo de los educadores de la universidad y así llevarlos a la modulación natural de la sensibilidad compleja con ejercicios de equilibrio también motriz y emocional. Y esto de la sensibilidad compleja es un asunto que debemos eh, entender con mucho cuidado, porque se aplica a las áreas somatosensoriales. Somatosensoriales. Esta será una palabra que los educadores tendrán que comprender en su amplitud, que se basa en el moldeamiento cerebral. De manera que pasaremos a la estimulación del potencial vibracional, de la energía. Los seres humanos somos energía. Y la gran discusión de los físicos en este momento es el reconocimiento que la energía y la materia, siendo indisolubles, la materia misma es energía. Y eso va a provocar también cambios en los conceptos de la física, que ya se ven en todo lo que los físicos cuánticos han empezado a proveernos como nuevo conocimiento. La estimulación del potencial vibracional tiene que ver con ello. Tiene que ver con la vibración energética que proviene desde la estructura subatómica de las neuronas. Esto que parece ficción, los neurólogos de hoy lo hablan en cotidiano y está generando cambios en el entendimiento de la neuropsicología. Y vamos a referirnos por ello
¿Qué son las funciones ejecutivas cerebrales? Un educador, Fuster, a quien nos vamos a referir más adelante, sistematizó este concepto con mucha precisión. Las funciones ejecutivas, que son comportamientos que conocemos todos y que tenemos todos, solo que no los habíamos desarrollado en el nivel que es posible y que ahora adquiere otra dimensión. La planificación. Todos, todos planificamos de alguna manera u otra, desde lo incipiente hasta lo complejo, pero no es algo que los educadores hayamos sembrado en el comportamiento de nuestros estudiantes. Solo los conducimos a planificar cuando tienen que hacer una tesis o alguna investigación, sin comprender que es conveniente llevar a los estudiantes de todas las edades a un acto de planificación permanente en todos los pasos que dan, entrenando de esa manera el cerebro a una mayor correlación neural. Porque esa atención ejecutiva tiene que ver con el control de los pensamientos, de las emociones y de las acciones. Y para que esto ocurra, tenemos que partir por preparar al estudiante en el acto de planificación de cada acto de su vida, hasta de la manera de hablar. Sí, hasta la manera como se expresan sus gestos. No se debe actuar, no se debe hablar mecánicamente. Y peor, hablar mecánicamente a partir de estereotipos y el poco ejercicio de términos, como está ocurriendo con muchos de los adolescentes de la generación contemporánea, que cada vez utilizan menor cantidad de palabras y cada vez hablan según las modas, lo cual significa que el cerebro no está trabajando convenientemente. El control de los pensamientos, o sea, el control de la actividad eléctrica del cerebro, sobre el cual acontecen emociones que se construyen y acciones a partir del acto de razonar, que es la producción que acontece desde la actividad eléctrica del cerebro. Y ayudar al desarrollo de la memoria operante, imaginando el futuro. ¿Cuántos chicos nuestros imaginan el futuro hoy en día? Generalmente solo repasan el pasado, lo que leyeron, ¿no? Aquello que tienen que repetir en el examen. Ayudarlos a tomar decisiones y entender qué es el proceso de toma de decisiones. Y entender qué es el control inhibitorio, que también hay que educar. De manera que las personas ignoren aquellos impulsos ante influencias externas o internas, ante información irrelevante, también interna o externa, cuando estamos realizando una tarea. Esto es algo que hacemos en determinadas circunstancias, pero no es un acto entrenado para que en general tengamos una reacción adecuada de control de impulsos. Lo hacemos, por ejemplo, si alguien está en un discurso y necesita el servicio, va a controlarse, ¿verdad? No va a ir al servicio y va a continuar en el discurso hasta terminar y luego buscará los servicios. He tomado este ejemplo para despertar la idea de muchos casos en donde probablemente muchos de ustedes han tenido que inhibir alguna necesidad porque estaban haciendo algo importante, pero esto tiene que ver con muchas actividades y aquí la psicología conductista juega un rol muy importante que no debemos olvidar. La memoria operativa, sí, hemos querido poner en relevancia esto, que es activa, que es consciente para realizar una acción, que es aquello que grabamos para poder actuar con el objeto de resolver cualquier caso o alcanzar una meta, ¿no? Esa memoria operativa es justamente la consecuencia de este tipo de entrenamiento. La información en la memoria operativa es única, ¿no? O sea, es única porque la memoria operativa sirve, por ejemplo, para distinguir la diferencia entre un perro y un gato, la diferencia entre un tornillo y un martillo, etcétera. Bueno, porque es la grabación de todos los referentes que vamos acumulando
A mayor cantidad de referentes, mayor capacidad de la memoria operativa. A mayor cantidad de imágenes grabadas, mayor actividad cerebral. Y esta memoria se pone al día de acuerdo al contexto que se vive cada vez. Y acontece un recableado, un reacomodamiento, que ayer te escribió esto con mucha precisión, el acomodamiento, ¿no? Entonces, el ejercicio de la memoria opera a partir del estímulo motriz, del ejercicio perceptivo y de la descripción de referentes. Es decir, las cosas que hagan los estudiantes deben de escribirlas, las experiencias deben de escribirlas, por simples que sean, y progresivamente también las complejas. Eh, Para quien acaba de anotar en relación a la asistencia, ya está en el chat, pero luego la vamos a repetir. Veamos en esta pizarra qué cosa es la prueba de la memoria operativa, ¿no? Que ahora ya es un instrumento psicológico que nos permite investigar en el cerebro el control cognitivo. Y miren esto, percepción-acción. ¿Quién genera percepciones? El mundo real, el ambiente en el que se encuentra el estudiante y lo que planifica el docente para que lo perciba el estudiante, lo cual provoca acciones. Entenderlo de esta manera es planificar cómo los sensores del estudiante van a percibir la experiencia. Los sensores visuales, auditivos, gustativos, olfativos, la piel, las manos, los pies, que va a provocar una acción. O sea, no es únicamente el objeto de laboratorio, sino el docente tiene que cuidar cómo va a ser observado por el estudiante. No es la experiencia como fenómeno natural, sino la percepción del fenómeno en su integridad y cómo lo va a manipular, lo va a convertir, reconvertir el estudiante. Esto que acabamos de describir es un microcosmos de las funciones ejecutivas, en la cual interviene el acto de pensar, el acto de estructurar, el acto de planificar, de prever, de tomar decisiones. Y esto tiene una explicación todavía más operante, ¿no? Porque todos los seres humanos operamos en función de micromundos, modelos de pensamiento. Cada modelo de pensamiento responde a un micromundo que es una experiencia estructurada y que tenemos adquirida y que se aloja en las redes neurales en lo que se llama memoria operativa. Entonces, este tema, que es la relación acción, percepción, acción, es ejercitable. Y esa es la tarea de los educadores. Somos nosotros quienes debemos diseñar este acontecimiento de la corteza cerebral y el ambiente en una constante de acción-percepción, donde los sensores están entrenados. La capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad olfativa, la capacidad gustativa, la capacidad a partir de la piel. Hoy en día lo que hacemos es hablar para que el estudiante escuche, pero no hablar en la dimensión del sensor auditivo del estudiante. Y todos tienen distintas experiencias auditivas, distintas capacidades auditivas. Entonces, ¿cómo generar homogeneidad? La homogeneidad perfecta no va a existir donde hay más de dos personas, pero tenemos que aproximarnos, encontrar los promedios, lo cual significa tener el mapa de la actividad eléctrica del acto auditivo de los estudiantes. Así, eso va a ocurrir. Eso ya está pronosticado. Y para explicarlo mejor, se ha preparado este cuadro.
Acá están algunas de las funciones ejecutivas, ¿no? Planeamiento, atención ejecutiva, ¿no? Memoria de trabajo, toma de decisiones, control inhibitorio. Y esto, ¿cómo es que acontece? Esta función ejecutiva funciona a partir de la percepción por la corteza asociativa posterior y la corteza prefrontal. Es decir, la parte sensorial primaria, que es el cerebro y que son los lóbulos de la parte posterior del cráneo, son los primeros que toman la información. Y en la corteza de asociación sensorial acontece lo que se llama la premotora. O sea, se prepara una reacción. Todo esto acontece en nanosegundos, ¿no? Y la corteza sensorial primaria la convierte ya en una respuesta motora primaria. Esta correlación ambiente-percepción, eso que por ahora llamábamos diseño de experiencias, hoy tiene un componente más profundo que es estimular a partir del ambiente, de lo que se diseña, la percepción, la capacidad sensorial y la actividad eléctrica del estudiante. Sobre todo en los primeros años, ¿no? Porque la secundaria no lo va a dejar de hacer, pero ya va preparando las condiciones para la universidad o los estudios superiores. Y aquí lo vamos profundizando, esa memoria ejecutiva y esa memoria perceptual. Lo conceptual son las reglas, planes, programas, movimientos, ¿verdad? Y lo conceptual, la semántica, lo episódico, lo sensorial. Y ahí tienen ustedes una definición de cómo es que se estimula la visión, la audición, el tocar, el gusto y el olfato. Ya hemos dicho varias veces que tocar, lo táctil, es el sentido que tiene el ser humano, pero tiene sensores especializados para tocar la luz, para tocar los sonidos y para tocar las moléculas del aire para distinguir olores, ¿no? Y todo eso debe generar comportamientos y debe generar lenguaje. Este es el gran acontecimiento de lo que comprende hoy en día lo que se conoce como funciones ejecutivas, en lo que se llama educar cerebros, y lo cual Joaquín Fuster ha sabido sistematizar de una manera extraordinaria. Recomiendo leer sus obras. Continuando, veamos aquí, bueno, primero lo que está en el título de este slide. La educación de cerebros depende del estímulo sensorio eléctrico. Bien, y lo vamos a ver acá. Las salidas de las redes ejecutivas frontales en la cima del ciclo percepción-acción. Ajá, aquí se explica. El cerebro funciona con estas características de los ganglios basales, del cerebelo, hipotálamo, el tálamo y el sistema piramidal. Lo vamos a explicar. Y esto de los ganglios basales les voy a agradecer que tomen la mejor atención. Pues, ¿qué son los ganglios basales? Algo con lo cual los educadores no habíamos trabajado. Son un conjunto de estructuras neuronales que se encuentran en las profundidades del encéfalo y que tienen un papel fundamental en el control motor cognitivo y emocional. Ese es el espacio profundo de lo que los educadores debemos tener en cuenta, porque hacia allí acontecen todas las experiencias que percibe el estudiante. No voy a referirme a toda la anatomía de los ganglios basales, va a ser muy extenso, ¿no? Pero voy a hacer referencia de algunos aspectos que los tengo acá a la mano, porque estos ganglios transportan órdenes hacia el tálamo, ¿no? El cual transmite información de regreso
a la corteza cerebral para la toma de acciones, ¿no? Pero pueden acontecer trastornos, como por ejemplo lo que se conoce como atetosis. ¿Qué es eso? Es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por movimientos involuntarios, lentos, fluidos y de contorsión. A ver, ustedes han visto que a veces las personas movemos algo y lo hacemos inconscientemente. Bueno, aparentemente inconscientemente. Estamos leyendo un libro y tenemos el pie, alguno de los dos pies, que está como temblando. Eso se llama falta de dominio somático y falta del ejercicio de los ganglios basales. Debemos buscar que nuestros chicos aprendan a gobernarse somáticamente. Si estás leyendo, ¿por qué te están temblando los pies? Si estás conversando, ¿por qué estás jugando con el lapicero? Ustedes lo habrán observado. En muchas personas eso acontece. Ahora obsérvense a sí mismos. Cuando estén en algún ejercicio, cómo es que algo más del cuerpo está haciendo algo diferente o está en movimiento inconsciente entre comillas. Falta de ejercicio de los ganglios basales, ¿no? Y eso cuando ya aparece a escala de lesión se llama atetosis. Hay un trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos involuntarios rápidos. El anterior era lentos. Esta vez rápidos, repetitivos y breves en diferentes partes del cuerpo, como si fueran calambres, ¿no? Eso se llama corea, la corea, como país Corea, pero no con K, sino con C, la corea, ¿no? Y hay otro trastorno neurológico que se caracteriza también por movimientos involuntarios bruscos y amplios y que afectan las extremidades. Eso se llama balismo. Miren ustedes cómo es que ya los neurólogos han empezado a comprender mucho de lo que surge desde el cerebro en el comportamiento y mucho de esto o por lesión o por falta de entrenamiento. Y esa falta de entrenamiento no es para que el chico, que no le tiemblen los pies, no, es porque deben madurar el dominio somático. Por eso. Bueno, y el cerebelo es un integrador de las vías motoras y sensitivas. En el cerebelo hay tanta cantidad de millones de neuronas como en todo el cerebro. Y el cerebro es aproximadamente en tamaño, la quinta parte del tamaño del cerebro, ¿no? Pero el cerebelo, la importancia que tiene al dominio de toda la actividad motriz y de toda la actividad de interpretación de las percepciones. El cerebelo recibe información de la corteza cerebral y los conecta con el aparato locomotor. Porque cuando se huele, por ejemplo, cuando viene el sensor olfativo y el cerebro huele, puede haber una reacción. Ya el cerebelo, como que en paralelo, como en todo integrado, ya preparó una reacción ante de repente el olor anómalo o algo pestilente o algo que se avecina que genera alguna reacción de cuidado, ¿no? Eh, sí recordar que el cerebelo, sin embargo, he citado a propósito lo del olfato, porque el olfato en sí mismo no lo gobierna el cerebelo, sino que llega la información de otra sección del cerebro y siempre hay una correlación con el cerebelo para el movimiento consecuente, la reacción. Pero el cerebelo de origen no tiene acto relacionado con el olfato, como sí lo tiene con el acto visual y el acto auditivo. Vamos a hablar ahora del hipotálamo, una zona del cerebro en donde se producen hormonas.
Cuando hay una sensibilidad cuya respuesta es la generación de hormonas, es el hipotálamo el que está funcionando, el que gobierna la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca. Por eso cuando las personas tienen una experiencia que los pone nerviosos, se acelera el corazón, ¿no? El hambre, los estados de ánimo, las emociones diversas, ¿no? Y todo lo que es pues la libido, claro, el sueño y la sed desde el hipotálamo. Y ahora hablaremos rápidamente del tálamo, una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. Aquí vamos a referirnos a que el tálamo es una suerte de factor operativo decisorio. Es el espacio del cerebro desde el cual sale el movimiento perfeccionado. Significa que un bailador de ballet en el tálamo tiene una reacción muy estructurada a escala neural y a escala de gobierno del cerebro. Y seguramente Messi, Ronaldinho, han tenido un tálamo prodigioso, ¿no? Debidamente entrenado. Bueno, y todo esto es un sistema piramidal, ¿no? A esto le llaman todo un sistema de correlaciones piramidales. Me gustaría hacer un coloquio solo para este tema. No se imaginan ustedes la cantidad de información ya disponible sobre esto, ¿no? Que eh, los educadores, o por lo menos los estudiantes de educación, todavía no se les está informando, por lo menos allí donde he observado en algunas facultades de educación, no todas, que esto todavía no se está trabajando, ¿no? Y cerraré diciendo que el tálamo transforma de algún modo la información que lo atraviesa. Se le considera además como una suerte de hub informacional e integrador del sistema nervioso central. Un paseo, Veamos entonces, un este paseo video. por el cerebro. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra suspendido en líquido cefalorraquídeo, aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica y protegido por los huesos del cráneo. Las venas, capilares y arterias conforman una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo y tienen la función de alimentarlo. Se llama telencéfalo al área con todos los pliegues y surcos que solemos ver en las típicas ilustraciones del cerebro. En este se encuentra toda la información que nos distingue, como la inteligencia, la memoria, la personalidad, las emociones, el habla y la capacidad de sentir y movernos. Se denomina lóbulos a cada una de las áreas específicas del telencéfalo que se ocupan de procesar diferentes tipos de información. El telencéfalo está dividido en dos mitades, llamadas hemisferios, conectadas por un gran ramillete nervioso, el cuerpo calloso. Cada hemisferio del cerebro se relaciona principalmente con una mitad del cuerpo, aunque de manera cruzada. Así, el lado izquierdo del cerebro interactúa con el lado derecho del organismo y viceversa. En términos de su función, los hemisferios izquierdo y derecho son simétricos, si bien hay varias excepciones muy importantes que involucran el lenguaje y la cognición espacial. En la mayor parte de los humanos, el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. De esta manera, una lesión que lastime un área clave de esta zona puede dejar a la persona incapacitada para hablar o para comprender el habla. Pero un daño equivalente en el hemisferio derecho generaría apenas una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje. Se llama córtex, corteza cerebral o materia gris a la capa más externa del telencéfalo. Es la superficie arrugada del cerebro compuesta por tejido neuronal especializado y fibras nerviosas. Este es el rasgo dominante del cerebro humano y solo la tienen los mamíferos.
Los científicos lograron hacer un mapa de la corteza por medio de la identificación de ciertas áreas fuertemente relacionadas a ciertas funciones. Esto permitió saber que contamos con regiones específicas de la corteza para interpretar sensaciones del cuerpo, imágenes, sonidos y olores del mundo exterior para generar pensamientos, resolver problemas, hacer planes, formar y almacenar recuerdos, así como controlar movimientos voluntarios. En la parte interna anterior del cerebro están el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. La función del tálamo es enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz, a la corteza cerebral. El hipotálamo es responsable de controlar la temperatura del cuerpo, la sed, el apetito y otros procesos corporales automáticos. También controla la glándula pituitaria, responsable de producir las hormonas a cargo del crecimiento, el metabolismo, el equilibrio mineral y del agua, la maduración sexual y la respuesta al estrés. Debajo del telencéfalo está el tronco encefálico. Este recibe, envía y coordina todos los mensajes cerebrales. Además, es responsable de muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y el parpadeo. Por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo, también denominado pequeño cerebro. Su función es controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo y es uno de los motivos por los cuales el ser humano se diferencia notablemente de los animales. Un paseo, entonces. Bien, con la información que acabamos de apreciar, vamos comprendiendo mejor lo que ocurre en el cerebro y vamos a mirar rápidamente con relación a los hemisferios cerebrales, algo que en todas las facultades de educación muestran, enseñan y que la mayoría de nosotros ya conoce. ¿Qué es lo que domina el hemisferio izquierdo y qué es lo que domina el hemisferio derecho? El hemisferio de la lógica y el hemisferio de la creatividad. Lo que no significa que en estricto solamente el hemisferio derecho actúa para crear o solamente el izquierdo para la lógica. Lo que ocurre es que son las actividades eléctricamente preponderantes en cada una de esas zonas cerebrales, pero interactúan ambos hemisferios en la producción de respuestas, de razones, de razonamientos. Vamos a ver, sin embargo, también algo importante, las capas cerebrales. Esto solamente lo vi en el currículo de una entidad de educación superior acá en el país. Bueno, en realidad tampoco he visto las varias decenas de facultades de educación que hay en el país, pero sí varias de ellas, ¿no? Y esto no lo enseñan. El cerebro también tiene capas. Y estas capas, o sea, cuando lo vemos por capas, independientemente de lo que acontece como hemisferios e independientemente de la función de los lóbulos, hay una preponderancia de la zona cercana al cerebelo, la zona que se llama paleocorteana, que es la zona de mayor actividad eléctrica en el ser humano hace 400 millones de años. Nuestros grandes lejanos antepasados. Ese es el cerebro con el cual ellos operaban fundamentalmente, instintivo del yo. Y luego, por la misma actividad eléctrica, el mesocórtex se perfecciona, se incrementa, desarrolla. No es que no haya existido, lo que pasa es que tenía una presencia todavía incipiente. Se desarrolló en millones de años y aproximadamente hace 100 millones de años adquiere fortaleza de actividad eléctrica. La actividad eléctrica va, en este caso, desde el cerebelo hacia arriba, hacia la zona paleocortiana, hacia la zona mesocortiana, y hace aproximadamente entre 40 millones y 400.000 años que se fortalece, se incrementa y se desarrolla notablemente el neocórtex, la zona superior, la zona frontal. No es que no haya existido la zona frontal, repito, se desarrolló mejor,
adquirió mayor actividad eléctrica. Y hay ahora, dicho por los propios neurólogos, varios autores, que ya aparece una nueva capa que nadie se atreve todavía a darle nombre, pero que tiene algunos pocos miles de años y tomarán varias decenas de miles de años más su desarrollo y conocer qué va a suceder con esa nueva potencialidad cerebral. Entonces, dicho esto, buen momento para hacer un paralelismo. A ver, antes hablar del cableado neural. Importante citarlo porque las neuronas motoras que controlan todos los movimientos musculares, la red neural, se expande a lo largo del desarrollo embrionario de todo el sistema nervioso. Y hay millones de axones allí que toman billones de decisiones en tanto se movilizan percepciones y reacciones. Lo que acontece al interior del organismo humano lo percibe también el cerebro, solamente que hemos ido perdiendo entrenamiento. Y cito algo del Instituto Salk, que dice así: la exquisita especificidad con la que crecen lo que subyace en la arquitectura básica y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Rescaté esto y lo dejo al entendimiento de ustedes y a provocar, investigar sobre esto, porque de ello, o en este concepto, está encerrado mucho de lo que es la estructura cerebral, la arquitectura básica, cómo funciona y cómo es que todo el sistema nervioso debiera ser atendido por los educadores. Sí, pues, porque el estudio de las redes neuronales, su mapeo y desempeño ya está disponible y lo realiza la conectómica. Bien, lo que se llama estímulo sensorio eléctrico potencia la calidad de las ondas cerebrales y ahora ya estamos para entender este asunto. ¿Qué son las ondas cerebrales u ondas encefálicas, ¿no? Que son los patrones eh, oscilatorios de la actividad eléctrica que se generan en todo el cerebro, en las diferentes estructuras del encéfalo. Lo que ven ustedes en la imagen es la interpretación gráfica de la actividad eléctrica de un grupo de neuronas. Son oscilaciones de muy baja amplitud, del orden de microvoltios. El cerebro, desde cada neurona, desde cada grupo de neuronas, genera microvoltios y no siempre sigue una sinusoide regular. El análisis de estos patrones, de estas ondas, es una herramienta de investigación de la neurofisiología que ellos se encargan de conocer cómo funciona y cuál es eh, la dimensión del encéfalo, ¿no? Esto se convertirá en un curso que deberán llevar con profundidad los educadores para los tiempos inmediatos posteriores. Dicho esto a modo de introducción, veamos siempre en el ámbito del estímulo sensorio eléctrico. A ver, esto ya lo vimos. Acá, las ondas cerebrales, ¿no? Ahí tienen ustedes un mapa del lado derecho de la pantalla, dos mapas en realidad, y explicar que las neuronas se comunican entre sí, ya lo sabemos, entre neurona y neurona, pequeños impulsos eléctricos, ¿no? Que se pueden medir. Eh, a ese impulso eléctrico se le llama la onda cerebral. Y esas ondas tienen diferente tipo de frecuencia. Unas son rápidas, otras lentas, y esas ondas se separan a través de filtros, ¿no? Y las podemos observar con claridad. Bueno, esto es tomado de un documento que explica el funcionamiento de la conectómica. Y estos mapas que ven ustedes ahí son tomados de una actividad cerebral. Entonces, ¿qué es la conectómica? Respondemos que estudia lo que se conoce como el conectoma, el conectóm, que es la agrupación de una zona cerebral.
y desde ahí se puede estudiar la potencialidad de la intelectualidad. Entonces, eso se llama eh, el coeficiente cerebral, no se llama coeficiente intelectual. El conectoma, el resultado, el reporte, se llama coeficiente cerebral. La arquitectura de todo cómo procesa la información en el cerebro, que es lo que habilita nuestra capacidad para resolver casos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se toma a un estudiante, se le toma una primera medida eléctrica, se le somete a un conjunto de experiencias, puede ser todo su día de estudio, puede ser toda la semana de estudio, y se le vuelve a aplicar una medición. Y se va a descubrir que, cómo es que el cerebro ha incrementado su red neural y tiene zonas de mayor actividad eléctrica. Entonces, es así como esta arquitectura global del cerebro incluye todas las conexiones, ¿no? Las conexiones neurales se llaman fuertes o débiles. Eso que ven allí es igualmente imágenes tomadas con instrumentos de conectómica. Y seguimos viendo, ¿no? Estos mapas, ahí están, miren ustedes, un mapa cerebral, actividad eléctrica, que se ha sometido a unos contrastes de color para identificar las distintas actividades por zonas. Entonces, ¿qué es un conectoma? Un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Y esto ya es una tecnología disponible que nos va a ayudar a desentrañar en cada estudiante sus redes neuronales. Esto es un aporte de la física cuántica que están aprovechando los neurólogos. Ahí tienen ustedes en la mielina una conexión, una cadena de neuronas. Y entramos a las ondas. Ingresamos ahora sí a conocer las ondas cerebrales y sus frecuencias. Vamos a conocer 5 ondas: gamma, beta, alfa, teta, delta. Vamos a revisarlas. Sin embargo, hago advertencia que este no es un estudio neurológico. Lo que se está haciendo ahora es informar lo que los neurólogos nos han mostrado. Pero estudiar esto en profundidad es muy recomendable. Ahí tienen ustedes un nuevo mapa donde se aprecian los parámetros de conectividad, ¿no? Porque ahí se mide velocidad e intensidad de las conexiones de las distintas áreas del cerebro. Bueno, pero pasemos a ver cada una de estas ondas. A ver, la onda gamma, ¿cuál es su importancia? Ahí tienen ustedes un número que es la referencia de esta onda que tiene una vibración entre 35 y 100 hercios. Tiene un rendimiento elevado, ¿no? Y esto, ¿quiénes operan con esta onda cuando estamos en estado de meditación? Cuando ustedes se ponen en estado de meditación, cuando ustedes se ponen en un estado de concentración, de lectura silenciosa, estas ondas gamma están en su ejercicio, están en pleno funcionamiento. ¿Qué nos dicen los neurólogos? Que de estudios recientes con grupos de adolescentes con poca actividad de concentración, estas ondas no tienen una presencia notable y no están siendo debidamente ejercitadas. Así que vamos a tener que regresar a la lectura silenciosa y al diálogo con los estudiantes a partir de las cosas que leen para promover que estas ondas se ejerciten. Ahora los chicos andan muy dispersos, ¿no? Esto es bueno conocerlo porque este tipo de ondas, este tipo de actividad eléctrica es muy útil cuando se crean experiencias de aprendizaje, de procesamiento cognitivo,
que ahí está dicho, ¿no? Las tareas de resolución de casos, de agudeza mental, actividad cerebral, entonces, para la organización en esta calidad de ondas, las ondas gamma. Chico que no estudia, que no hace lectura, que no se le conduce a ejercicios de concentración, de observación aguda. Los ejercicios de observación aguda debieran ser recreativos, provocados en las aulas, pero no se hace. No se hace, lo puedo afirmar porque he estado investigando sobre esto, hablando con educadores, visitando colegios. No se hace. Ahí cito la fuente, ¿ah? Este es un documento extraído de clínicaalivia.com, ondas cerebrales y su significado. Ahí pueden ustedes encontrar material muy amplio, muy importante. Y tenemos las beta, las ondas beta que funcionan entre 12 y 35 hercios, ¿no? Eh, la gran concentración, esas tareas mentales con atención sostenida. Pongamos a dos personas o a cuatro o a seis en un debate intenso, largo, y estas ondas están trabajando. Qué importante es entonces el debate como estrategia de ejercitación de las ondas beta, el diálogo, y qué ausente está el diálogo hoy en día en las generaciones de jóvenes, ¿no? Dedicados en el móvil a entretenerse. Estas ondas tampoco están siendo adecuadamente ejercitadas. O alguien querrá que a propósito suceda. Bueno, al momento del acto de pensar en que la actividad eléctrica está estimulada, pero orientado a la atención sostenida, ¿no? Y también a promover el estado de alerta. Cuando una persona está observando un fenómeno de la naturaleza y entonces su estado de alerta está ahí excitado porque está viendo en qué momento el fenómeno cambia o qué ocurre con el fenómeno para poder describirlo. Y eso genera también un ejercicio de la emoción, ¿no? Esta funciona entre 12 hercios hasta 15, 20 hercios. Y cuando esta onda beta se le lleva a estados de hiperalerta, para entrenar la ansiedad, ojo, ojo, eh, entonces lo estamos llevando al estudiante a operar entre 20, 32 y hasta 35 hercios. La hiperalerta, ¿en qué momentos? Cuando hay una situación, una experiencia en la cual nuestra concentración y nuestros sensores tienen que estar agudos, tienen que estar en un hiperalerta para encontrar algún cambio fenomenológico. En el ejercicio anterior era de repente una experiencia de baja intensidad, pero también hay lo que se llama experiencias de alta intensidad que provocan el ejercicio de las ondas beta. Y tenemos las ondas alfa en los estados de vigilia, cuando estamos relajados, ¿no? Algunos autores o algunos neurólogos dicen que esto es la puerta de acceso al subconsciente. El estado de vigilia, las ondas alfa que operan entre 8 y 12 hercios, son muy importantes también ejercitarlas y promover que los chicos tengan momentos de descanso. Se les puede dar un momento de descanso y decirles, eh, piensa en lo que ocurrió en la guerra de Troya, pero descansa, relájate. Y después conversamos sobre Troya. Ese es un ejercicio muy interesante para que evoque el chico en estados de relajación. Por supuesto, no estoy hablando únicamente de un estudiante de secundaria o de primaria, también puede ser con un estudiante de posgrado, ¿no? De pregrado, de posgrado. Es un tipo de ejercicio para agudizar en la memoria de mediano y largo plazo. Y el cerebro opera en ondas de 8 a 12 hercios.
Alerta y tranquilidad, preparación, meditación, profundamente relajado. Cuando esto ocurre, se domina la ansiedad. Miren qué interesante, qué interesante. Y se puede operar hasta un máximo de 3 hercios. ¿No? Hay un alfa inferior cuando recuerdan, ¿no? Cuando se le pide a alguien, a ver, acuérdate de dónde dejaste las llaves. Por ejemplo, no estoy haciendo una cita doméstica corriente que nos acontece a muchos de nosotros, ¿no? Pero que puede ocurrir en el aula con hechos o con fenómenos, o recordando ubicación de objetos. Pero si queremos ir a un alfa superior que optimice el rendimiento cognitivo, entonces ya lo sometemos en esos estadios de relajación a que evoque determinadas lecturas o experiencias que han sido previamente analizadas. Ya para ir de 13 a 15 hercios, ¿no? Lo que citamos al comienzo, el estado de alerta mental, ¿no? Ojo con esas siglas SMR, porque el estado de alerta mental o relajación física, ese protocolo SMR que se aplica, se dijo al inicio de la sesión de hoy día, que es el somatosensorial, que es el moldeamiento cerebral. Cuidado que estas siglas SMR también se utilizan en neurología para definir el síndrome de Michel-Melkerson-Rosenthal, ¿no? Que es una condición neurológica inusual, ¿no? Caracterizada por lo que ellos describen como la triada clínica clásica. Está definido por un problema de orden mental que tiene que ver con un edema orofacial, la parálisis facial recurrente y tiene que ver también con la lengua fisurada. O sea, las siglas SMR tienen estas dos utilizaciones, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con aquella que comprende a los ritmos sensorio-motores, que es lo que nos interesa. Con eso tenemos que trabajar los educadores, los ritmos sensorio-motores. Y hablemos de estas ondas, la teta, para un estado semi-hipnóptico, ¿no? Funcionan entre 4 y 8 hercios. Eh, a ver, esta frecuencia es muy presente en los niños. Eh, opera entre 4 y 8 hercios, ¿no? Todo el mundo de la actividad creativa, de la percepción, es la edad ideal para ejercitar los sensores auditivo, visual, olfativo, gustativo. Y a partir de ese ejercicio, preparar la mente para los estados profundos. Cuando en la niñez el niño no ha tenido experiencias de ejercitación sensorial, en la adultez es casi imposible llevarlos a estados de concentración y meditación. Pero son sujetos de lo que se llama depresión, ansiedad y distracción. Miren lo importante de las ondas teta en los niños de 2 a 6 años. No lo estamos haciendo. Algo hacen los educadores de inicial con mucho esfuerzo, ¿no? Y las ondas delta, estado semínóptico también, bueno, esta es una frecuencia desde que nacemos hasta los 2 años. Opera entre 1 y 4 hercios, ¿no? Y ¿por qué es importante que los chicos sean entrenados tempranamente a partir del sueño? Porque en la adultez queremos llevarlos a la resolución de casos complejos. Esto tiene que ver con ese primer momento de la vida motriz del niño, intuitivo y luego motriz, eh, y el sincretismo y esa actividad del niño cuando juega con muchas cosas a la vez. Cuando el niño, repito, juega con muchas cosas a la vez. No solamente unas pelotitas, palitos, figuritas, pónganle 20 cosas al chico. Él sabrá lo que hace, déjenlo. Están preparando su mente para que en la adultez pueda operar en la resolución de casos complejos.
Esto es lo extraordinario de entender estas ondas y el por qué los educadores tenemos que asimilar el conocimiento del estímulo de estas ondas en las distintas etapas de la vida del ser humano y por qué en distintos momentos van a ser útiles en su ejercicio adecuado. Esta explicación adicional pueden ustedes encontrarla en esta página, cuidado-psicológico.es, la página de una organización española. Bueno, entonces, repasando las funciones ejecutivas, las principales están bajo el control de la corteza prefrontal, ¿no? Y que tiene que ver con ese ciclo de percepción-acción que permite la ejecución y dirección de la conducta, el lenguaje y el razonamiento. ¿A qué objetivo se refiere esto? Bueno, primero citar que la educación facilitará el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño. ¿Por qué? Porque en el adulto queremos que se haya logrado como objetivo formar y ensanchar sus redes corticales de memoria y conocimiento. Y utilizar estas redes, está citado ahí, en ciclos sucesivos y simultáneos hacia su madurez reflexiva, emocional, cognitiva y social. Hoy en día no se quiere gente que sabe mucho, se quiere gente que reflexiona bien y emocionalmente madura. Lo esencial del aprendizaje, el niño que requiere de modo esencial el aprendizaje temprano en el uso de las funciones ejecutivas, porque eso lo adiestran a lo que vamos a llamar la agenda humana, lo que tenemos en la memoria operativa. ¿Qué es eso? Que no es, pues, saber organizar en el tiempo nuestra conducta, nuestro razonamiento, nuestro lenguaje, y siempre en función de objetivos lejanos. Muchas veces les pedimos a los adolescentes, ¿qué proyecto de vida tienes? La primera pregunta sería, ¿en tu niñez te entrenaron en tus funciones ejecutivas? Porque si eso no aconteció, poco impacto tiene preguntarle a un adolescente cuál es tu proyecto de vida. ¿Qué es el pensamiento vibracional? Bueno, ¿qué son los cerebros que vibran y por qué hablamos de educar cerebros que vibran? Comprende en síntesis dos aspectos. Educación en aptitudes y educación en actitudes, ¿no? Lo de las aptitudes lo hemos visto mucho. Y es el cerebro a partir de los dos hemisferios. Sobre esto, las facultades de educación hacen su trabajo, sobre todo las de psicología, y ahora en las facultades de medicina, la especialidad de neurología, esto se trabaja con profundidad. Pero lo que no se está trabajando es la educación en actitudes, que es una secuencia que se tiene que operar, educar, primero, la zona paleocorteana, esa zona del yo primero, mi pelota, mi libro, es lo primero que debe merecer la atención del educador, para luego hablar del nosotros, cuando la zona mesocorteana es estimulada, para luego hablar desprendiéndose del objeto en forma infinitiva y comprender el mundo usando ya el cerebro neocorteano, que es lo que muchos autores llaman ahora el cerebro del ser autónomo. El paleocorteano es lo que se llama anómono, ¿no? Sin moral, sin principios específicos, meramente intuitivo. Ya el mesocorteano es el sociónomo, ¿no? De socionomía. Y el neocorteano es el ser autónomo. Los educadores debemos orientar el sistema educativo desde inicial y mejor desde el vientre materno
hacia la universidad para formar al ser autónomo. Veamos este slide, siempre sobre el pensamiento vibracional, la relación cerebro-mente confirma la relación materia-energía, que brota exponencialmente desde las vibraciones intraneurales subatómicas. Miren este episodio tan importante en el cambio de comprender el alcance de la educación, la dimensión de la educación, ¿no? Y veamos este otro slide, este otro pensamiento. El flujo energético eléctrico que se expande por las redes neurales da soporte a la estructuración, construcción de señales, datos que constituyen el razonamiento estructurado, la organización e interpretación en un ciclo continuo de percepción, emoción, razón, expresión. Y qué importante es que esto acontezca como equilibrio en el ser autónomo. Emoción, razón en equilibrio. Percepción, emoción, razón, expresión, esto en equilibrio. Y pues, ¿qué es el pensamiento? En el que surgen el acoplamiento, entorno, estructura, complejidad, comunicación, fluidez, interacción, autonomía, proceso en un todo multidimensional. Eso es el pensamiento. Y abarca el equilibrio de la relación todo-todo, agregando la observancia de la causa-consecuencia, como del modo origen-efecto. Es multidimensional y es unísono. Bueno, eso es lo que se desea. Ese es el objetivo en el desarrollo de la actividad cerebral en función del desarrollo de cada persona. Vamos a recordar algo citado por Friedrich Fester, ¿no? Los momentos o tipos de aprendiz. Él los diferenció en cuatro a partir de la actividad sensorial, ¿no? El aprendiz visual, aprendizaje visual, dice él, ¿no? Porque hay muchas personas que por alguna razón entrenaron mejor su potencial visual y aprenden mejor con medios basados en imágenes y claridad. Pero hay otros que desarrollaron mejor el sensor auditivo y se convierten en el aprendiz auditivo, que funciona mejor con medios sonoros. También hay el aprendiz áptico, que funciona mejor con medios experimentales. Y el aprendiz intelectual, que funciona mejor en el ejercicio analítico. Y Fester nos dice, busquemos que estos cuatro tipos de aprendiz se conviertan en un solo individuo, que acontezcan en cada individuo. Vamos a ver este video de una oferta de la Escuela de Posgrado. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Con esas afirmaciones, sugerir este diplomado de tecnología digital y gestión educativa en un año de estudios con 2 semestres y que permitirá al participante en el primer ciclo identificar la disponibilidad de tecnología digital para dar soporte al proceso educativo y en el segundo semestre ejercitar la aplicabilidad de dicha tecnología, de modo que al término el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa. Entiéndase que tecnología digital y gestión educativa son dos componentes en los cuales el equipamiento
El desarrollo de aplicaciones, la conectividad son los recursos y el objeto esencial son los modelos educativos, los procesos educativos y los logros que sean alcanzados durante la vida educativa y el seguimiento a lo que acontece en el producto educativo. Porque ahora se incorpora un quinto subproceso en el mundo del educador, que es el subproceso de la analítica predictiva en función del producto educativo. ¿Qué consiste? Consiste en decirle al país o a la comunidad en donde vive la escuela cuáles son los potenciales de su promoción y en qué le van a servir al país en un horizonte de 10 años. El tiempo o la temporalidad de 10 años es el marco de la predictividad. Más de 10 años se llama prospectiva. Pero sin data no hay analítica predictiva y menos prospectiva. Entonces, este conjunto de modelos, procesos, logros, asistido por la tecnología digital, es el marco de referencia de este diplomado. Con un grupo de docentes, todos ellos especializados en educación digital, incluyendo un abogado, un experto en ciencia de datos, porque ya sin regulación, sin protección de datos, vivimos riesgos inminentes en nuestro activo digital. Miren lo que acaba de ocurrir con la Universidad Tecnológica de Perú, ¿no? Lo que acaba de ocurrir recién con la Universidad de Ciencias Aplicadas, que han sido hackeados inmisericordiamente, por usar un término, recién, en los últimos 4 días. Y también con la Escuela Militar de Chorrillos, que la semana pasada sufrió un hackeo terrible, ¿no? Entonces, en las escuelas debemos proteger la información de nuestros estudiantes, padres de familia, maestros. Bien, la actividad eléctrica del cerebro, este fascinante órgano de cada ser humano, necesitamos conocerlo mejor. Y necesitamos conocer la composición subatómica de las neuronas. Y necesitamos conocer el comportamiento de las ondas cerebrales y cómo estimularlas. Nuevos tiempos, ¿no? Mentes que conocen esta pregunta o mentes que reflexionan. ¿Qué necesitamos? ¿Mentes que conocen o mentes que reflexionan? Bueno, viendo el cerebro, tenemos los hemisferios, ¿no? Pero lo que queremos es buscar un individuo lógico, capaz de negociar, capaz de debatir, capaz de asumir procesos de toma de decisiones, capaz de estar orientado hacia una meta, que sea organizado, que sea productivo, que sea detallista, que le gusten los procedimientos, que sea creativo, visionario, innovador, tomador de riesgos, sensitivo, empático, conciliador, sentido de pertenencia. Noten que estos 4 casilleros que se han incluido no son únicamente aptitudes, incluyen actitudes. Este es nuestro cerebro, el gran receptor, el gran interpretador y el gran emisor. Y en ese conjunto, de la emocionalidad a la racionalidad, construyendo equilibrios. Recomendamos para el desarrollo institucional en razón del producto educativo hacia la quinta revolución industrial y siguientes, porque la sexta revolución industrial, amigos, ya está pronosticada. Capacitar a los docentes ahora en educación digital, entendida como el aprestamiento para la educación cuántica. Urge formar maestros que estimulen las ondas cerebrales hacia un alto nivel de equilibrio y maduración. Bueno, comentarles que el programa del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería está en marcha. Cumplimos 150 años en julio del 2026 y este programa incluye becas, asistencia técnica, promoción tecnológica. Ofrecemos una serie de programas comprendidos en este asunto de becas, asistencia técnica y promoción tecnológica. Estos cursos son gratuitos. Pueden ustedes llamar a los teléfonos que están allí, matricularse
Y si desearan el certificado, eso es lo que habría que pagar. El público en general, 40 soles. Pero si no necesitan certificado, bueno, ahí están los cursos disponibles. Llamen a esos teléfonos y tendrán la información necesaria. Y hay un cursillo que se llama Herramientas Digitales y Estrategias para la Enseñanza, programado para iniciarse el 6 de enero, donde tengo el honor de ser uno de los ponentes al lado de la magíster Wendy Seminario y el magíster Carlos Fernández, con temas de inteligencia artificial, gamificación, robótica y bases neuropsicopedagógicas para la educación digital. Llamen a estos teléfonos si desean matricularse en este curso de herramientas digitales, estrategias para la enseñanza. Nuestro cerebro. Educar al ser humano es educar su cerebro en aptitudes y actitudes. Desde los coloquios de la UNI, en nombre del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Alfonso López Shaunaba, así como del director de la Escuela de Posgrado, doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien les habla, Guillermo Ruiz, deseamos a ustedes una feliz Navidad y a todos, en la compañía de un venturoso año, acompañarnos en los coloquios desde la UNI. Felicidades para todos. La importancia de estimular las ondas cerebrales es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado para el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Una feliz Navidad. Ahí están nuestros correos, nuestros teléfonos para cualquier comunicación. Voy a dejar de compartir para ingresar al chat donde hay algunas consultas que habrá de atender. Allí está la dirección, el formato de asistencia. Utilícenlo, por favor, porque a quienes están registrados allí se les envía el PPT y se les envía el video que ustedes luego pueden divulgar, utilizar y que sirva de instrumento en el diálogo con sus colegas. Ahí está el formato de asistencia en el chat, lo vuelvo a colocar, aunque ya la ingeniera Dueñas había tenido la gentileza de hacerlo. Nuevamente vamos a colocarlo. Ingeniera Dueñas, desde la mesa de control, es nuestro apoyo para que todo esté disponible. Bien, muchas gracias a todos ustedes. El saludo de Navidad, el saludo para un hermoso próximo año. Esperamos que los coloquios desde la UNI, a partir del 9 de enero, los pueda volver a encontrar, que podamos compartir nuevamente experiencias, anunciamos novedades importantes. No dejen de acompañarnos. A todos ustedes ahora les invito a encender sus cámaras para tener este pantallazo, este recuerdo de este encuentro. Gracias a don Espino Muñoz, a don Luis Cárcamo, que nos acompaña siempre, a don Alberto Roque. Agradece a don Tomás Ontivero su cámara, por favor. Gracias a Andrea Schmidt, que desde Argentina nos acompaña en cada uno de los coloquios desde la UNI. A ver, vamos a tomar el pantallazo. 3, 2, 1. ¿Con quiénes están? Un fuerte abrazo para todos. Este es el último coloquio del año 2024. Espero verlos el 9 de enero. Un fuerte abrazo navideño en calor de familia para todos, incluyendo los que no fueran católicos. El cariño del calor familiar. Hasta el 9 de enero. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Felicidades.